Cátedra del Maestro Amahur. Dios y el Universo. Capítulo 1. Existencia de Dios. 1. ¿Quién es Dios? Dios es la inteligencia suprema del universo, causa primera de todas las cosas. 2. ¿Qué es el universo? El universo es el conjunto de todo lo existente, lo que llamamos generalmente naturaleza. 3. ¿Dónde está Dios? Dios está en todas partes del universo. 4. ¿Puede definirse a Dios? Dios es indefinible, porque definir es limitar y Dios, que es infinito, no podría limitarse. 5. ¿Puede probarse la existencia de Dios? De manera directa y sensible no, porque Dios no cabría en lo limitado de nuestros sentidos. 6. Entonces, ¿cómo podría probarse esta existencia? La existencia de Dios se prueba de un modo indirecto, contemplando las maravillas de la creación y examinando nuestra propia constitución orgánica. Todo lo que el hombre no ha hecho es obra de Dios. 7. ¿No será la creación el efecto de la casualidad? No, porque la creación revela un orden perfecto y unas leyes tan sabias que no puede atribuirse a la casualidad. Tendría esta que ser inteligente y ya entonces no sería casualidad. 8. ¿Dios está solo en el infinito? Sí, Dios está solo, puesto que solo hay un solo Dios, pero no existe desligado de sus criaturas, puesto que la vida universal evoluciona en él, que es la suprema causa. 9. ¿Tiene Dios forma humana? No, porque si Dios tuviese forma humana, sería entonces un ser limitado como nosotros y no podría estar en todas partes. 10. ¿Puede Dios tener alguna imperfección? No, porque si la tuviera no sería superior al hombre. La razón nos dice que Dios puede tener todas las perfecciones, aun aquello que no alcanzamos a comprender. 11. Luego la justicia de Dios es infalible. Si la justicia de Dios es infalible, así lo demuestran las leyes que rigen todas las cosas. Si no lo fuera, el universo sería caos, sin orden ni concierto. 12. ¿Y cómo llegaremos a conocer estas leyes? Estudiando la naturaleza externa y nuestra propia naturaleza humana, este estudio nos revelará un conjunto de circunstancias invariables que presiden todos los fenómenos de la vida. 13. Pero habrá muchas personas que no podrán hacer estos estudios por sí mismas. Lo que no podamos alcanzar por la experiencia, lo alcanzaremos por los grandes maestros espirituales. 14. ¿Es necesario demostrar nuestro amor a Dios de alguna manera? Sí, esforzándonos a practicar el bien con nosotros mismos, con nuestros semejantes y con nuestros inferiores. Amándonos nos acercamos a Dios y protegiendo a nuestros inferiores, los animales, los ayudamos en su evolución. 15. ¿De qué modo conciliamos nuestra conducta con las leyes naturales? Conformándola a los preceptos de la moral racional y de la higiene del cuerpo. Todo lo que repugna a la razón, rechaza la conciencia y lesiona al cuerpo, debe de ser excluido de nuestra conducta. 16. ¿Qué nos puede ocurrir si no cumplimos nuestros actos con estos preceptos y estas leyes? Incurriremos en los sufrimientos y dolores que producen las acciones mal dirigidas. Nos ocurrirá lo mismo que aquel que trata de remontar la corriente impetuosa de un río. 17. ¿Según eso Dios castiga al hombre culpable? No, Dios no castiga ni premia. Dios ha establecido una ley perfecta, universal y amorosa, la cual se encarga de dar saludables advertencias al que trata de violarla, mostrándole a su vez su error. Es como la medicina aplicada al enfermo: mientras más se obstina en ese error, más tiempo tendrá que sufrir el tratamiento medicinal. 18. Entonces, ¿quién es el que castiga o premia nuestros actos? El castigo o premio lo obtendremos de nuestra propia conciencia. Ella es el juez que nos condena o nos absuelve, según hayamos procedido y según nuestras acciones. 19. ¿Y creéis que la conciencia tenga el valor de condenarse a sí mismo? Sí, porque la conciencia es el proceso evolutivo del ser, y tiene que despertar tarde o temprano de los errores en que ha caído. Cuando el espíritu humano se obstina en seguir la carrera del mal, siempre hay una mano próvida que en su tiempo oportuno, despierta la conciencia dormida con los toques del amor. Capítulo 2. El ser humano. 1. ¿Qué es el ser humano? Un espíritu encarnado en cuerpo material. 2. ¿Qué cosa es el espíritu?
El espíritu es un centro de fuerza individualizado, principio de la inteligencia, de la voluntad y de los sentidos. 3. ¿Qué cosa es el cuerpo? El cuerpo es la envoltura de carne, compuesta de elementos materiales que están cambiando sin cesar durante la existencia, hasta que sobreviene la transformación y la disolución. 4. Luego son dos cosas distintas el espíritu y el cuerpo. Sí, puesto que el cuerpo siendo inferior al espíritu le está subordinado siempre. El alma es el motor que mueve el mecanismo orgánico. 5. ¿Cómo pues llegan a unirse estos dos elementos distintos? El espíritu se une al cuerpo que ha de formar, por medio de otro cuerpo sutil, invisible a nuestras miradas, que es el lazo de unión entre ambos. 6. ¿Cómo se llama este cuerpo sutil? Se llama periespíritu o cuerpo espiritual. 7. ¿Para qué sirve el periespíritu? Sirve de lazo fluídico entre la entidad espiritual y su cuerpo material. Es el nexo que tanto han buscado los sabios sin encontrarlo hasta hoy. 8. ¿De qué modo el periespíritu puede unir el cuerpo y el espíritu? El periespíritu penetra ambos elementos, espíritu y cuerpo, y les permite penetrar a su vez uno al otro. 9. ¿De qué manera penetra el periespíritu al cuerpo y al espíritu? Comunicando con el espíritu por medio de la corriente magnética y con el cuerpo por medio del fluido vital y del sistema nervioso que les sirve de transmisor. 10. Según esto, el ser humano es una composición de tres elementos. Sí, estos tres elementos son A, cuerpo; B, espíritu; C, periespíritu. 11. ¿Cuándo y dónde comienza la unión entre el espíritu y el cuerpo? El espíritu queda ligado al futuro infanta desde el momento de la concepción, pero esta ligazón no es completa ni definida, hasta el momento del nacimiento. 12. ¿Es el espíritu el que queda encerrado dentro del cuerpo o este dentro de aquel? Ni lo uno ni lo otro. El espíritu, que es inmortal, no podrá estar encerrado dentro de un cuerpo material, del mismo modo que la electricidad no está encerrada dentro de la máquina dinamo. 13. ¿No sería posible retener cautivo al espíritu dentro de un cuerpo? Ningún cuerpo puede retenerlo materialmente cautivo, porque la misma condición fluídica del periespíritu le permite exteriorizarse. 14. ¿Y entonces cómo es el espíritu? Al encarnar se liga a un cuerpo material. Se liga, pero no se encierra en el cuerpo, por medio de un lazo o cordón fluídico, que establece el periespíritu. 15. ¿No habrá algún punto del cuerpo, al cual el espíritu parezca estar particularmente unido? Sí, se ubica en la glándula pituitaria, ya que esta pequeña glándula es la que gobierna todos nuestros impulsos mentales y físicos. Y su acción se deja sentir más profundamente en el cerebro, que es su verdadero instrumento para grabar hechos y cosas que sean de interés evolutivo del espíritu. 16. ¿El espíritu es abandonado por el periespíritu después de lo que llamamos muerte? No, porque el periespíritu es la envoltura indispensable del espíritu, no solo antes de la encarnación presente sino después de ella. 17. ¿Para qué sirve el periespíritu? Para relacionar al espíritu con los mundos materialmente, que es donde evoluciona, sirviéndole a sí mismo, y a un tiempo para identificarlo como una entidad espiritual. 18. ¿El periespíritu cambia alguna vez su condición fluídica? El periespíritu se va sutilizando a medida que el espíritu va progresando. Es más tenue y más radiante, mientras más elevado sea el espíritu. 19. Se podrá deducir de todo esto que el espíritu y el periespíritu son cuerpos semejantes al cuerpo material. Sí, el periespíritu es un órgano fluídico completo, es el verdadero cuerpo, la verdadera forma humana, la que nunca cambia su esencia. Sin cesar se renueva nuestro cuerpo material, sus átomos se suceden y se reforman, se transforma con la edad, mientras que el cuerpo fluídico no se modifica materialmente. Él es nuestra fisonomía material. El principio permanente de nuestra identidad y de nuestra estabilidad personal. 20. ¿En dónde se hallaba el espíritu antes de encarnar? En el espacio, porque el espacio es la mansión de los espíritus como nuestro mundo es la mansión de los cuerpos terrestres. 21. ¿De dónde ha tomado el periespíritu su fluido? Lo toma del fluido universal, es decir, la fuerza primordial etérea. 22.
Y ese fluido universal, es el mismo en todas partes. Sí, pero cada uno tiene su fluido especial prestado por el fluido universal, cada espíritu tiene su fluido personal, en armonía con el mundo que habita y según su estado de progreso. Capítulo 3. La reencarnación. 1. ¿A qué se le llama reencarnación? A la unión del espíritu con su cuerpo material, por medio del periespíritu. Cuando un ser nace, se dice que ha reencarnado. 2. ¿Por qué se dice reencarnación? Porque reencarnamos muchas veces, cada una de ellas es una nueva existencia. 3. ¿Qué se entiende por desencarnación? La desencarnación es el fenómeno que llamamos muerte, es el desprendimiento del espíritu de la materia. 4. ¿Por qué reencarna el espíritu? Porque necesita del trabajo y del esfuerzo para ir obteniendo grado a grado su perfeccionamiento, y solo el trabajo y las dificultades de la vida material son capaces de despertar las facultades del espíritu. 5. ¿Será posible alcanzar la perfección en una sola existencia? No, porque la perfección del espíritu es infinita, requiere muchos siglos de aprendizaje, y a la vida del hombre apenas alcanza para estudiar una ciencia o para modificar nuestro carácter. Ningún espíritu, por mucho tiempo que estuviera encarnado, podría alcanzar este doble objeto en una sola existencia. 6. Luego, ¿es necesario al espíritu la pluralidad de existencias? Sí, el espíritu necesita de una educación progresiva, que supone una larga serie de trabajos, de experiencias y de rectificaciones en las distintas razas y en diferentes lugares de la Tierra, con el objeto de adquirir los conocimientos y las virtudes espirituales que le sean posibles. 7. ¿Para qué sirve la reencarnación? Para reparar las fallas y los errores que hayamos cometido en existencias pasadas. 8. ¿De qué manera reparamos esas faltas y esos errores pasados con la reencarnación? Viniendo a existencias terrenales, llenas de sacrificios y privaciones. En ellas compensamos el mal que hemos realizado a nuestros semejantes, con actos de abnegación y de nobleza. 9. ¿Con quiénes reparamos esos males? Muchas ocasiones, con los mismos seres a quienes hubimos de causarles daño y que encarnan unidos a nosotros. 10. ¿Cómo puede ocurrir esta unión de seres encarnados? En virtud de leyes ineludibles que nos impulsan hacia las vidas más apropiadas a nuestra regeneración moral e intelectual, por ejemplo, él fue ayer nuestro mayor enemigo, puede ser nuestro hijo en una nueva generación y a cuyo hijo tenemos que cuidar y educar con solicitud. 11. ¿Existe alguna prueba material de la reencarnación de los espíritus? Sí, existen suficientes hechos, que así lo demuestran continuamente. Hay algunos casos de niños que han recordado una vida anterior con precisión tan maravillosa, que ha podido comprobarse la certeza de sus aclaraciones. Hay otros casos de hombres, que relatan perfectamente, una o varias procedencias, cuyos recuerdos se han comprobado, también por medio de la investigación más severa. 12. ¿Qué otras pruebas existen de la reencarnación? Las que pudiéramos llamar inductivas. Hay actitudes innatas de los individuos que revelan adquisiciones anteriores al espíritu. Ejemplo. La de los músicos a los 9 años, como Mozart, políglota a los 12 como Goethe, calculista a los 10, como Einaudi. Esas son entre mil, las pruebas más irrefutables de la reencarnación. Esos conocimientos y esas facultades son sin disputa, producto de un trabajo anterior del espíritu. 13. ¿Hay además otras enseñanzas a favor de la reencarnación? Sí, la enseñanza diaria de los espíritus guías, que nos vienen a enseñar y a demostrar por todas partes la verdad de esa ley admirable de compensación y la necesidad de conciliarnos con ella, para evitar grandes males. Además, la razón ilustrada nos dice que es la única que explica satisfactoriamente la justicia divina. Sin ella la obra de Dios no solo sería incompleta, sino arbitraria e injusta. 14. ¿Por qué sería arbitraria la obra de Dios sin la reencarnación? Porque entonces habría creado unos seres felices y otros desgraciados. Unos imbéciles y otros inteligentes. Si no existiera la ley retributiva de la reencarnación, la vida sería el absurdo más grande del universo, no sería posible ni la moral ni el progreso. 15.
¿Cómo es que nosotros, habiendo reencarnado muchas veces, no guardamos recuerdos de nuestras vidas anteriores? Porque de una a otra reencarnación, sufre el espíritu una serie de transformaciones tan profundas, y se van relacionando con tan diversos organismos materiales, que hacen imposible el despertar de este recuerdo durante la vida encarnada, y por falta de armonía, en las vibraciones espirituales. 16. ¿Existe alguna ley física que impida este recuerdo? Sí, cada cuerpo que anima, el espíritu tiene un cerebro distinto que le sirve de intermediario con el mundo físico, y al mismo tiempo de registro para la memoria orgánica, y por esta razón nuestro cerebro actual no puede reproducir las percepciones adquiridas por nuestro cerebro anterior. 17. Luego, la ignorancia de las vidas anteriores no es un mal, como otros suponen. Lejos de ser un mal, es por el contrario, una necesidad para el individuo encarnado, porque en cada existencia es un hombre nuevo que viene a luchar y a progresar. 18. ¿Y qué ventajas obtiene con ella? La ventaja de poder laborar sin obstáculos. En la nueva vida han elegido, su vida pasada se ha borrado temporalmente. El recuerdo de sus maldades y de sus errores no viene a turbar su mente ni a restarle energías para la lucha. Tiene por delante el porvenir. 19. ¿Y qué otras consecuencias nos traen? La de que los enemigos de ayer no se reconciliaran nunca, porque se reconocerían en nuevas generaciones y reencarnaciones, y las memorias de sus pasados rencores los pondría frente a frente en cada nueva etapa. Sin el olvido, no se cumpliría la hermosa ley del amor. 20. ¿Hay algún hecho científico en apoyo a esta teoría? Si los fenómenos de sonambulismo natural y provocado, en los que el sujeto hipnotizado o dormido ejecuta actos que no recuerda en otros estados más ligeros de hipnosis, y que en cambio mediante excitaciones hábiles del operador, les logra hacerles recordar durante el sueño hipnótico, sucesos que la memoria orgánica tenía borrados. El sueño natural nos ofrece diariamente una demostración evidente de ese mismo olvido. 21. ¿De qué manera se produce en nosotros el olvido de nuestras existencias? En el momento en que el espíritu reencarna, a medida que se va uniendo a su cuerpo, sus facultades quedan veladas unas tras otra. La memoria se borra y la conciencia queda dormida. 22. ¿Y no ocurre lo mismo en la muerte? No, en el momento de la muerte, el efecto es contrario, pues cuando el espíritu es bueno, se va aclarando una a una sus facultades, y a medida que se desprende de las cosas materiales, van al mismo tiempo recobrando su memoria y despertando su conciencia. 23. ¿Puede recordar el espíritu descarnado todas sus vidas anteriores? Sí, todas las existencias anteriores vienen a unirse poco a poco, en un solo recuerdo con el de la vida que el espíritu acaba de abandonar. Pero esto no ocurre siempre inmediatamente, porque lo impide la turbación que sufre el espíritu, por su atraso moral. 24. ¿En dónde reencarna el espíritu? En todas partes, en el universo, todos los mundos están destinados a recibir la vida bajo todas sus formas variadas y en todos los grados de evolución. 25. ¿Por qué reencarnamos en la Tierra? Porque nuestra condición de atraso así lo exige. La Tierra es un mundo de trabajo y sufrimiento, es un sitio propicio al avance y al progreso del espíritu en su estado inferior. Capítulo 4. La vida espiritual. 1. ¿Hay alguna diferencia entre el alma y el espíritu? No, no hay diferencia alguna entre ambos términos, solo que se ha convenido en llamar alma, cuando el ser está encarnado, y espíritu, cuando se ha desprendido de su cuerpo. 2. ¿Cuál es la situación del alma después de la muerte? Es feliz, si ha practicado el bien y sufre cuando se da cuenta del mal que ha hecho. 3. ¿De qué manera sufre el espíritu? Sufre unas veces, con el recuerdo de sus hechos que le producen remordimientos, y otras, con la visión de sus víctimas, de sus errores, de sus vicios. 4. ¿Existe un lugar determinado, donde va a sufrir el espíritu después de la muerte? No, el espíritu no tiene un lugar determinado para sufrir o gozar. No existiendo el llamado castigo de Dios, no puede existir un lugar de castigo. 5. Entonces, ¿dónde sufre el espíritu la consecuencia de sus actos? Las sufre en cualquier sitio del universo en que se encuentra, ya sea encarnado o descarnado.
La sanción del delito va siempre envuelta en la propia conciencia, por eso en donde quiera que se encuentre el espíritu, allí estará el juez, dictando sus fallas o preparando una futura reparación. 6. Luego, según esto, no existe el infierno que nos pintan las religiones tradicionales. No, ese es uno de los dogmas religiosos más absurdos y más injustos que los sacerdotes han levantado para infundir terror a los ignorantes. La razón ilustrada rechaza la idea del infierno, porque ella destruye el concepto de la justicia divina, poniendo a Dios debajo del ser más despiadado. Los mismos adeptos de las religiones no creen ya en el infierno. 7. Nada más en la tierra reencarna el espíritu. Los espíritus reencarnan en diferentes mundos, según su grado de adelanto, solo que teniendo cada uno de esos mundos su estructura particular, y en condiciones físicas diferentes, la vida sobre cada una de ellas debe adaptarse a tales condiciones. Esa es al menos la doctrina espiritual, corroborada hoy con las últimas investigaciones de la ciencia. 8. ¿Cómo se llama a esta doctrina? Se llama pluralidad de los mundos habitados. 9. ¿Es acaso moderna esta teoría? No, la pluralidad de los mundos habitados, como la pluralidad de las existencias del alma, son dos problemas a los cuales se han consagrado muchos sabios, filósofos, antiguos y modernos. 10. ¿Se podrán clasificar estos diferentes planos, según la vida que en ellos se manifiesta? Sí, desde luego que para nuestra mayor comprensión se pueden clasificar en o según su grado de adelanto de los seres que los habitan. Pero esto es porque nosotros no conocemos todas las posibilidades de la naturaleza, y por ello la clasificación sería un tanto arbitraria. 11. ¿Cuál es esta clasificación planetaria? Los mundos habitados según los espíritus, se clasifican en 5 clases. Primera, mundos o planos rudimentarios o primitivos. Segunda, mundos o planos expiatorios. Tercera, mundos o planos regenerados. Cuarta, mundos o planos dichosos. Quinta, mundos o planos radiantes o divinos. 12. ¿Podréis explicar ligeramente cómo se entienden estos términos? Sí, los mundos rudimentarios o primitivos son las residencias de las nuevas almas, su vida es inicial o espíritus que han violado las leyes de Dios. Los mundos expiatorios son aquello en donde la moral y la virtud han triunfado, del vicio y del crimen. Su vida aunque laboriosa es fácil y agradable. Los mundos dichosos son las manifestaciones de los espíritus elevados, donde solo el bien reina entre ellos, su vida es toda armonía y fraternidad. Los mundos radiantes o divinos son las moradas de los seres más puros y elevados, fuente de grandiosas concepciones del pensamiento, de donde parte los más sublimes misioneros espirituales, dedicados al progreso espiritual. 13. ¿Hay alguna de esas mansiones consagrada al descanso? No, no puede haberlas puesto que la vida espiritual es un puro y eterno trabajo. Todo el universo es actividad, hasta la materia inerte está sujeta a un continuo movimiento. 14. ¿A qué clase de mundo pertenece la Tierra? A la de los mundos expiatorios. 15. ¿Qué cosa lo prueba? Lo prueba el hecho de que todos vemos a nuestro alrededor la lucha entablada entre el bien y el mal. Así como lo penoso y difícil de nuestra vida. Si fuera un mundo adelantado, nuestros cuerpos serían más sutiles, nuestros fluidos lo mismo, y por lo tanto no serían tan terribles nuestros sufrimientos y dolores. 16. ¿Cómo viven los espíritus inferiores? Los espíritus inferiores o atrasados viven una vida inquieta y borrascosa, recorren sin objeto alguno todas las regiones, en que por su condición fluídica pueden penetrar, sin poder, por su estado encontrar su camino, son espíritus en turbación. 17. ¿Pueden esos espíritus inferiores llegar a ser nocivos? Muchos son perniciosos, y su influencia maléfica sobre los encarnados ha dado lugar a la creencia de demonios. Para terminar esta enseñanza diremos que el conocimiento de la realidad, no podemos lograrlo, por medio de los sentidos. Si deseamos lograr la realidad, debemos recogernos desde el mundo exterior hasta la experiencia del mundo interior. Los sentidos pueden alcanzar al mundo de la apariencia, pero no al de la realidad. Todos los fenómenos son relativos y son producto de la conciencia, todo es imaginario, pero hay una mente inminente de la conciencia suprema, cuya manifestación es la causación física de las apariencias.
Generalmente las personas se encuentran girando sobre el ciclo del estado de vigilia, estado de sueño y sueño profundo. Estos tres estados de sueño pertenecen al yo, el cual es la causa de toda miseria. Cuando la conciencia física deja de existir, se realiza el estado de trascendental, y luego ya no existe la agonía del nacimiento y la muerte y no habrá más ataduras. Alma individual en estado de ignorancia, es de día para el hombre que ha subyugado al ser. Lo que es de día para el conocedor del ser, es de noche para el hombre ignorante. La felicidad para el espíritu se obtiene con la liberación a través de la iluminación espiritual, la cual libera al alma de las ilusiones y la une otra vez con la realidad suprema, absoluta y eterna. Iluminación, no significa ni mucho, ni poco estudio, ni se refiere a un estado intelectual o social, sino que es un estado de elevación espiritual, que viene por formación moral de vida, como explican los mandamientos. El sendero de la iluminación viene por estados. El ser se purifica más y se va librando de ataduras mundanas. La intuición es natural, pero ésta puede hacerse consciente y activarse gradualmente. En el estado de sueño profundo la actividad relativa desaparece, pero no muere. En este estado la conciencia ordinaria queda inactiva, y un contacto mínimo con la conciencia absoluta se establece por un breve espacio de tiempo para renovar su vigor, actividad y su vitalidad. Todos los conceptos anteriores no tienen más finalidad que el llegar al conocimiento pleno de sí mismo, rompiendo las ataduras que nos sujetaban a los ritos o falsas creencias. Ya que aquel estudioso a fondo encontrará su cambio, que será beneficioso para él y para todos los que nos rodean. Esperamos pues, que esto les dé el principio de un estudio que lleva toda la vida. Maestro Amahur.